En una noche de sábado de diciembre de 2019, tuvo lugar un evento horrible en la pacífica ciudad de Arklow, Irlanda, dejando a la comunidad atónita. Nadine Lott, una joven esteticista y madre, fue el objetivo de un ataque brutal que lo cambió todo. Y hoy les contaré sobre la relación de esa noche, el giro impactante de los acontecimientos y las ramificaciones legales que siguieron. Claire y Debbie Lott dieron a luz a Nadine Lott el 6 de octubre de 1989 en Arklow, Irlanda. Ella era la mayor de 3 hijos. El 14 de diciembre de 2019 ella siempre intentaba ayudar a sus padres y cuidar de su familia. El sábado alrededor de las 4:25 am, Amelia Kalenavich llamó a la policía para informar de una situación urgente que involucraba a su vecina Nadine Lott, quien había sido apuñalada. La policía llegó al apartamento de Nadine Lott, una terapeuta de belleza de 30 años en Arklow, Wicklow, Irlanda, y la encontró inconsciente en el suelo de la cocina con heridas graves. La madre de Dean, Claire Lott, estaba intentando ayudar a su hija. La policía llamó inmediatamente a una ambulancia, describiendo el estado de la decana como si la hubieran golpeado hasta dejarla hecha puré. Amelia Kalenavich le dijo a la policía que corrió al apartamento de Nadine después de escuchar gritos. Al entrar, notó que la expareja de Dean, Daniel Murtagh, se inclinaba sobre ella y le propinaba golpes violentos mientras gruñía. Amelia describió a Murtagh como consumido por la rabia y parecido a un animal salvaje. Inmediatamente alertó a la policía y contactó a la hermana de Nadine, Phoebe Lott, quien llegó a la escena con su madre Claire en minutos. Cuando la policía llegó al apartamento de Dean por la noche, Daniel no estaba allí. Las investigaciones revelaron que Daniel y Nadine se conocieron por primera vez en 2012 mientras trabajaban en Darwin, Australia. Nadine disfrutaba de su trabajo como terapeuta de belleza en un salón, pero regresó a Irlanda después de un año allí. Daniel se mudó a casa unos meses después que Nadine. Inicialmente la pareja tenía la intención de mantener su relación, incluso considerando mudarse juntos. Sin embargo, la relación eventualmente se debilitó. Nadine y su hija Kia luego se mudaron a un apartamento en Arklow, mientras que Daniel se trasladó a Dublín para vivir con sus padres. En la noche del 13 de diciembre, la policía descubrió que Daniel había ido a Arklow y pasó la noche en el apartamento de un decano mientras celebraba el cumpleaños de su tía. ¿Qué pasó cuando Nadine llegó a casa? Cuando llegaron los paramédicos a la mañana siguiente, Nadine fue trasladada rápidamente al hospital. Unas horas más tarde, Daniel fue arrestado. A las 7:30 am, Daniel chocó contra un árbol mientras conducía su Volvo, haciendo que el vehículo terminara en una zanja. Laura estaba cruzando el puente Buckis cuando notó el coche en la zanja y a Daniel de pie al lado de la carretera. Un transeúnte preocupado se detuvo para ofrecer ayuda. Daniel le confesó que había asesinado a mi esposa porque ella estaba con un amigo. Daniel fue llevado a la comisaría para ser interrogado y a medida que avanzaba la entrevista, surgieron algunos detalles desgarradores sobre la violencia perpetrada contra Nadine. Cuando fue interrogado inicialmente por la policía sobre el estado de Nadine, Daniel afirmó no recordar nada debido a la intoxicación. Inicialmente, afirmó que la había bofeteado tras una confrontación provocada por su consumo de alcohol y tabaco en su apartamento. Sin embargo, tras un interrogatorio más exhaustivo, admitió haber propinado 5 o 6 bofetadas contundentes, reconociendo que algunas fueron aplicadas con fuerza considerable. Las lesiones de Dean eran demasiado graves para ser atribuidas únicamente a unas pocas bofetadas. La policía persistió con su interrogatorio. Daniel, un boxeador entrenado, luego admitió haber golpeado y golpeado repetidamente a Nadine. Continuó diciendo: sabía que ella estaba con Aladine Arklow y solo estaba tratando de sacárselo de la cabeza. Cuando le preguntaron sobre la aparente falta de daño en sus manos, Daniel explicó que sus nubillos habían sido acondicionados durante años de boxeo. A pesar de su shock y miedo al ver sangre saliendo de la nariz y los labios de Nadine, insistió en que ella seguía viva cuando salió del apartamento. Nadine sufrió una puñalada en el lado derecho de su cuello. Cuando se le preguntó sobre el cuchillo encontrado cerca de ella, Daniel afirmó que era simplemente un cuchillo de mantequilla que había usado la noche anterior para cortar una hamburguesa y una salchicha empanizada. Cuando se le preguntó sobre la ubicación del asalto, Daniel afirmó que todo ocurrió en la sala de estar. Sin embargo, cuando la policía descubrió a Nadine en la cocina, él especuló que ella debió haber entrado en la cocina por su cuenta después de que él se fue y posiblemente se desmayó allí. La policía respondió informando a Daniel sobre las aparentes marcas de arrastre que llevaban a la cocina. A pesar de esta evidencia, Daniel mantuvo que solo había agredido a Nadine en la sala de estar, lo cual contradijo la evidencia física en la escena. Cuando la policía le preguntó qué usó para atacar a Nadine, él inicialmente declaró que usó sus puños.
Daniel luego le dijo a la policía que la golpeó con un cargador de bomba de aire y un alambre envuelto alrededor de sus nudillos. Daniel también admitió que pudo haber usado un cargador de cigarrillos en un movimiento de martillo. Negó haber utilizado el espejo encontrado en el apartamento del decano. Cuando la policía entró en el apartamento, encontraron cristales rotos en la sala de estar, el pasillo y la cocina. Parte del marco del espejo fue descubierta en la cocina. En su última entrevista con la policía, Daniel describió despertarse en el sofá al sonido de Nadine gritando y chillando. La abofeteó y ella volvió al suelo junto al armario. De pie sobre ella, comenzó a golpearla, solo dándose cuenta de la gravedad de la situación cuando notó la sangre. Daniel afirmó que nunca tuvo la intención de hacerle daño a Nadine, expresando su amor por ella y asegurando que era correspondido. Les dijo a la policía que si hubiera querido matar a Nadine, ella ya estaría muerta. Trágicamente, 3 días después del asalto, Nadine sucumbió a sus graves heridas, nunca recuperó la conciencia y murió en el hospital. Daniel fue posteriormente acusado de asesinato. Daniel se declaró no culpable de asesinato, pero admitió culpabilidad de homicidio involuntario. Reconoció que era el único responsable de la muerte de Nadine. Argumentó que carecía de la intención necesaria para ser acusado de asesinato. Daniel argumentó que el uso de sustancias ilegales y alcohol la noche en cuestión desempeñó un papel crucial en el trágico asalto a Nadine. La pregunta central del jurado era si Daniel tenía la intención de matar o causar un daño grave a Nadine. Al inicio del juicio, el abogado de Daniel admitió que había quitado ilegalmente la vida a una decana, y que él solo era responsable de la lesión que ella había sufrido. El juez instruyó al jurado que el asesinato es un delito de intención específica, que ocurre cuando una persona mata a otra ilegalmente con la intención de causar muerte o lesiones graves. A pesar de admitir culpabilidad por homicidio involuntario y aceptar la responsabilidad de causar ilegalmente la muerte del DIN, Daniel afirmó que carecía del estado mental necesario. Durante los actos utilizó la defensa de la intoxicación. El juez explicó al jurado que la intoxicación podría usarse como defensa para delitos con intención específica, potencialmente reduciendo un cargo de asesinato a homicidio involuntario. La fiscalía afirmó que este caso claramente constituía un asesinato. Según su argumento, Nadine fue atacada de manera violenta y repetida en su propia casa por un hombre que conocía. La fiscalía afirmó que su expareja la golpeó y apuñaló por un ataque de celos. Durante el juicio, se reveló que en las semanas previas a la muerte de Dean, la naturaleza de sus mensajes indicaba el deseo de Daniel por una relación, a pesar de la clara reticencia de Nadine. A pesar de no estar en una relación, Daniel se refería constantemente a Nadine como su novia y futura esposa. El fiscal enfatizó este punto al jurado, afirmando que provenía de su cabeza. Revisa los intercambios de la aplicación WhatsApp. Son inequívocas y claras. Deja claro que no tiene ningún deseo de interactuar con él en ese nivel, simplemente porque se enamoraron el uno del otro en Australia. De alguna manera él creía tener el derecho de controlar su vida y decidir con quién saldría. El tribunal supo que, poco menos de 2 semanas antes de su muerte, Nadine le envió un mensaje explícito a Daniel, advirtiéndole que no la amenazara y enfatizando que nunca volverá a pasar nada entre ellos. Me gustaría dejar eso claro. Estos mensajes sirvieron como prueba de la posición inequívoca de Nadine sobre su relación en el tribunal. Amela testificó sobre el estado de Daniel cuando lo vio agredir a Nadine. Ella describió cómo tenía sus manos alrededor del cuello y el hombro de Nadine. Su madre, Claire Nadine, también testificó, expresando su asombro al ver a su propia hija. Cuando Claire llegó, Nadine estaba inconsciente, pero hacía ruidos de gorgoteo y jadeo. Claire se sentó a su lado, asegurándole que podían manejar la situación. A pesar de administrar RCP, las heridas de Dean eran tan graves que parecía que sus esfuerzos eran inútiles. El tribunal también escuchó que un oficial de policía condujo la ambulancia al hospital, permitiendo que los paramédicos atendieran a Nadine durante el trayecto. Uno de los paramédicos, Ian Clark, testificó que la llamada lo atormentó a lo largo de su carrera. Describió la escena dentro del apartamento de Nadine como si un bulldozer hubiera pasado por allí, con los muebles rotos esparcidos por todas partes. Lo describió como una de las escenas más horribles que había presenciado, dejando su uniforme cubierto de sangre al marcharse. Nadine fue llevada de urgencia al departamento de emergencias del hospital, y una enfermera testificó en la corte que ella estaba inconsciente cuando llegó. La enfermera describió la condición de Nadine, señalando que su cabeza parecía desproporcionadamente grande en comparación con su pequeño cuerpo, probablemente debido a una hinchazón significativa alrededor de su cara.
Nadine fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos después de recibir su tratamiento inicial. La enfermera Leah Grant, que trabaja en la UCI, testificó en el tribunal, describiendo las impactantes lesiones en la rodilla de Dean. Leah declaró que Nadine era irreconocible. Ella enfatizó la gravedad de la situación describiendo un incidente en el que la madre del decano trajo una fotografía de ella. Los colegas de Leah no pudieron identificar a la persona en la foto, así que ella señaló a Nadine y dijo: «Esa es ella». La mujer en la cama del hospital no se parecía en nada a Nadine en la fotografía, debido a la gravedad de sus heridas. Leah testificó que la gravedad de las lesiones de Dean hacía imposible examinar sus pupilas, particularmente su ojo derecho, que estaba tan hinchado que no podía abrirse. Nadine recibió 42 unidades de sangre en las primeras 24 horas de su estancia en el hospital. Leah informó al jurado que el cabello de Nadine contenía numerosos fragmentos de vidrio reflectante y su nariz seguía sangrando profusamente. La fiscalía sorprendió al tribunal al revelar que el decano tenía 64 lesiones distintas en su cuerpo que no podían ser explicadas por intervención médica. La Dr. Linda Mulligan, la patóloga estatal principal, testificó sobre las lesiones de Nadine. La Dr. Mulligan declaró que la muerte de Nadine fue causada por encefalopatía isquémica hipóxica que resultó de paros cardíacos provocados por lesiones graves en la cabeza y el cuello. Estas lesiones incluían una herida por arma blanca en el lado derecho del cuello, una herida incisa en el lado izquierdo del cuello y un trauma contundente severo en la cabeza. El Dr. Mulligan aclaró que las lesiones por fuerza contundente eran consistentes con haber sido causadas por manos, puños o pies, pero no se podía descartar el uso de un arma contundente. El examen reveló una fractura del hueso hyoides y moretones alrededor del área del cuello, lo que indica que se había aplicado fuerza al cuello de Nadine. Las lesiones de Nadine también incluían una herida incisa en el lado izquierdo de su cuello, que iba desde el lóbulo izquierdo de la oreja hasta el lado izquierdo de su cuello. Dean también tenía una herida de apuñalamiento en el lado derecho de su rodilla. La profundidad de 5 centímetros de la herida de apuñalamiento indicaba que se había utilizado un cuchillo o un objeto con forma de cuchillo. El tribunal fue informado de las lesiones adicionales de Nadine, que incluían fracturas de huesos nasales, fracturas de la mandíbula inferior y sangre que brotaba de ambas fosas nasales. El trauma contuso causó moretones alrededor del ojo derecho y el lado de la cabeza, severa hinchazón, laceraciones alrededor del ojo izquierdo y polarización de los músculos faciales del lado izquierdo. El cerebro de Nadine mostró hinchazón difusa, expansión limitada, daño en las células nerviosas y decoloración del tronco encefálico. La Dr. Mulligan asumió sus hallazgos y concluyó que las lesiones eran el resultado de un ataque sostenido con trauma tanto de fuerza contundente como cortante. El Dr. Stephen Clifford, un científico forense, testificó que la cantidad de salpicaduras de sangre encontradas en la cocina indicaba un ataque sostenido. Nadine estaba en el suelo allí. La fiscalía afirmó que Nadine fue atacada tanto en la sala de estar como en la cocina. La defensa afirmó que el incidente violento que resultó en el baño de sangre no habría ocurrido si Daniel no hubiera estado bajo la influencia de alcohol y drogas ilegales en el tribunal. Daniel afirmó que él y Nadine se habían reconciliado varias veces desde su regreso de Australia y estaban juntos cuando ella murió. Daniel declaró que habían estado en una relación durante varias semanas y planeaban contárselo a sus familias durante la Navidad. Daniel admitió haber consumido sustancias en las horas previas al incidente. Afirmó que su brutal y violento ataque a Nadine fue motivado por su abuso de sustancias. En los alegatos finales, el fiscal instó al jurado a declarar a Daniel culpable de asesinato, enfatizando la aparente clara intención demostrada por sus acciones. Por otro lado, la defensa instó al jurado a centrarse en el aspecto de la intención, presentándolo como el campo de batalla central del caso. Pidieron al jurado que considerara el grado de intoxicación la noche del incidente como un factor atenuante. El 5 de agosto de 2021, un jurado en el Tribunal Penal Central condenó unánimemente a Murtagh por el asesinato de Lott, rechazando su defensa tras casi 6 horas de deliberación en 2 días. Luego fue condenado a cadena perpetua el 4 de octubre de 2021, como lo exige la ley. Claire Light entregó una declaración de impacto de la víctima durante la sentencia, describiendo cómo la familia Latz ha sido atormentada por el terror, el miedo y el pánico de Nadine durante el prolongado y malvado ataque esa fatídica noche. Ella enfatizó que la familia ahora está lidiando con consejería traumática en lugar de pasatiempos, experiencias, terrores nocturnos y noches sin dormir, y que la vida está siendo reemplazada por mera existencia. Murtagh también tenía 9 condenas previas, una por comportamiento amenazante y abusivo en 2011,
que se reveló durante la audiencia de sentencia. El servicio fúnebre de Nadine se celebró el 22 de diciembre en la iglesia de Santa María y San Pedro en Arklow. Casi 1000 personas asistieron a la ceremonia en la iglesia, y cientos más se reunieron afuera después. Fue enterrada en el cementerio de San Gabriel. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. La misteriosa desaparición de Susan Peely envió ondas de choque a través de su comunidad, causando serias preocupaciones entre sus seres queridos. Susan, una contadora de 38 años, tenía previsto comenzar a trabajar las 9 a.m. esa fatídica mañana de martes en gestión de infraestructuras en Thistle Street, Edimburgo, Escocia. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana y Susan no aparecía en su escritorio, sus compañeros de trabajo se preocuparon cada vez más. Era completamente fuera de su carácter llegar tarde o irse del trabajo sin previo aviso. Preocupados por su ausencia inexplicada, los compañeros de trabajo de Susan decidieron contactar a sus padres, Robert y Sylvia Peely. Susan había comunicado por última vez con sus padres a las 8:30 a.m., cuando les envió un mensaje de texto para decirles que estaba en camino al trabajo. Dado este mensaje de texto, sus padres se preocuparon mucho por su bienestar cuando no llegó al trabajo como se esperaba. Sospechaban que algo inusual había ocurrido durante su trayecto porque no habían tenido noticias de ella desde el mensaje inicial. Los padres de Susan, que estaban cada vez más preocupados, informaron de su desaparición a la policía local esa misma tarde. En los días siguientes, las fuerzas del orden iniciaron una investigación, haciendo solicitudes públicas de información y entrevistando a personas que conocían a Susan. A medida que avanzaba la investigación, surgieron varios hechos inquietantes. Las tarjetas bancarias y el teléfono de Susan no habían mostrado actividad desde su desaparición. No había usado su pase de autobús, ni se había comunicado con ninguno de sus amigos o familiares. Además, la familia de Susan creía que no se habría ido sin informar a nadie, porque tenía responsabilidades en casa, como cuidar de sus mascotas. El padre de Susan, Robert, expresó la profunda confusión y angustia que rodeaba a su familia durante este difícil momento. Comparó su desaparición con un enigma desconcertante, afirmando que se sentía como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando un vacío inexplicable. La repentina desaparición de Susan seguía siendo un misterio desconcertante y profundamente inquietante, con sus seres queridos, las fuerzas del orden y la comunidad en su conjunto buscando respuestas. La investigación sobre la misteriosa desaparición de Susan Peely comenzó a revelar nuevos detalles mientras la policía revisaba meticulosamente las grabaciones de CCTV de la zona. Las imágenes revelaron una cronología de los movimientos de Susan el día en que desapareció, arrojando luz sobre los eventos que llevaron a su desaparición. Susan siguiendo su rutina la mañana de su desaparición, saliendo de su apartamento en Whitson Road a las 8 a.m. para comenzar su día como de costumbre. Aproximadamente 20 minutos después, subió a un autobús número 2 en Stevenson Drive y continuó en su ruta habitual. Luego se trasladó al autobús número 4 en Dalry Road, frente a Caledonian Terrace. Susan bajó del autobús número 4 en Princess Street, justo enfrente del generoso gran almacén a las 8:48 a.m. Comenzó su jornada laboral con una parada rutinaria en una tienda de conveniencia Sainsbury's. Como hacía la mayoría de las mañanas, las cámaras de vigilancia captaron la presencia de Susan en la tienda Sainsbury's. A las 8:04 am, después de terminar sus diligencias, se dirigió a su lugar de trabajo, que es la gestión de infraestructuras en Thistle Street. Las últimas imágenes conocidas de Susan fueron captadas por una cámara de CCTV cerca del edificio en la esquina, a solo 50 metros de la puerta principal de su oficina. En este punto, parecía desaparecer de la vista, dejando a las autoridades con un desconcertante misterio por resolver. La investigación reveló un detalle potencialmente significativo. A las 8:55 a.m., un taxi negro se detuvo en la zona donde se vio a Susan por última vez. Aunque las fuerzas del orden no creían que el taxista estuviera directamente involucrado en la desaparición de Susan, sí hicieron un llamado al conductor para que se presentara y ayudara con su investigación en curso. Este desarrollo planteó preguntas sobre si el taxista había presenciado algo inusual o tenía información que pudiera ayudar a resolver el misterio de la desaparición de Susan Peely. A medida que avanzaba la investigación sobre la desaparición de Susan Peely, las fuerzas del orden comenzaron a indagar en su vida personal en un intento de comprender mejor las circunstancias que rodearon su desaparición. Sus investigaciones los llevaron a lo que parecía ser un complejo triángulo amoroso, lo que arrojó luz sobre un posible motivo para el crimen. Susan, una mujer soltera, había estado recientemente en una relación romántica con un compañero de trabajo, David Gilroy.
Sin embargo, la relación terminó en diciembre de 2009. David, que estaba casado y tenía su propia familia, había decidido regresar con su esposa e hijos en un intento de reconciliarse con ellos. Le dijo a la policía que Susan había estado saliendo con otros hombres desde su ruptura, lo que implicaba que su relación romántica había terminado de manera amistosa. Varias semanas después de la misteriosa desaparición de Susan, David Gilroy informó a la policía de un robo. Afirmó que alguien entró en su casa mientras él dormía, robando tanto su teléfono móvil como su portátil. Según David, su esposa descubrió la puerta trasera rota cuando se despertó, a pesar de que apenas habían escuchado ruido durante la intrusión. Cuando le preguntaron si pensaba que el robo estaba relacionado con la desaparición de Susan, David respondió con incertidumbre, diciendo: «No lo sé». La investigación tomó un giro más oscuro y ominoso cuando las autoridades comenzaron a buscar al conductor de un coche plateado, que aparentemente se había detenido en una zona remota del bosque. Expresaron su interés en los movimientos de vehículos en la tarde y noche del 5 de mayo. El día después de la última vez que vieron a Susan. La policía estaba especialmente interesada en cualquier persona que hubiera visto el coche entre la 1 p.m. y las 3:30 p.m., así como alrededor de las 7 p.m. y las 9 p.m. en un desarrollo significativo. Las autoridades anunciaron públicamente el cambio de un caso de persona desaparecida a una investigación de asesinato. Revelan que creen que Susan fue asesinada y que su cuerpo fue desechado o ocultado a unas 90 millas de su última ubicación conocida. La búsqueda se amplió para cubrir aproximadamente 400 millas cuadradas de las zonas rurales de Hill y Butte. La investigación se centró principalmente en las regiones forestales de Rest, Mid-Thankful y Argo. A pesar de las búsquedas exhaustivas, no se encontró rastro de Susan en este momento. A medida que avanzaba la investigación, la policía centró su búsqueda en un área de 5 millas cuadradas. Sospechaban que los restos de Susan podrían estar ocultos en Glen Crow, Ausgill y Butte. Continuaron sus esfuerzos decididos para resolver el misterio de su desaparición. A pesar de la ausencia del cuerpo de Susan, las autoridades creían haber reunido suficientes pruebas para acusar a David Gilroy de su asesinato. La investigación de este enigmático caso fue meticulosa y minuciosa. Las fuerzas del orden están trabajando incansablemente para hacer justicia. Entrevistaron a casi 1.500 testigos potenciales y documentaron meticulosamente 1.164 declaraciones. Los investigadores recopilaron diligentemente 2.325 piezas de evidencia, que incluían documentos y varios objetos. Además, examinaron las grabaciones de CCC cuenta de 250 ubicaciones diferentes y realizaron búsquedas exhaustivas en 30 áreas distintas a lo largo de nuestra misión. En el tribunal, la Fiscalía se mantuvo firme, presentando un caso convincente. Sus argumentos giraban en torno a la noción de que, a pesar de la ausencia del cuerpo de Susan, una gran cantidad de pruebas apuntaban a que ella era víctima de un crimen atroz, con David como el principal sospechoso. La Fiscalía reveló el intrincado tapiz de la relación entre Susan y David, que comenzó en el trabajo. Sin embargo, su turbulenta historia de amor había tomado un giro oscuro cuando Susan decidió terminar la relación poco antes de su misteriosa desaparición, una decisión atribuida a su nuevo vínculo con otra persona. Durante el juicio, la madre de Susan, Sylvia, testificó, ofreciendo un conmovedor vistazo a la vida de su hija. Sylvia relató el matrimonio de Susan en 2004, seguido de un divorcio. Susan había dado un paso significativo hacia la independencia al comprar su propio apartamento en Edimburgo, que se convirtió en la residencia de David en 2009. Sylvia dejó claro que él había dejado a su esposa y estaba buscando el divorcio. Susan no causó la ruptura. La sala del tribunal permaneció absorta mientras la Fiscalía continuaba desentrañando la tranquila narrativa de Plex. La obsesión de David con Susan se convirtió en un tema central en su caso. La Fiscalía reveló que David envió la asombrosa cantidad de 400 mensajes de texto en el mes previo a la desaparición de Susan, lo que indica que no estaba dispuesto a aceptar el fin de su relación. Los registros telefónicos ofrecen una imagen vívida de los persistentes intentos de David por comunicarse con Susan. En los días previos a su desaparición, le enviaba más de 50 mensajes de texto por día. Su última comunicación con Susan fue el 3 de mayo, el día antes de que ella desapareciera, y consistió en 15 mensajes de texto y un correo de voz. El caso de la Fiscalía tomó un giro inquietante cuando pintó un cuadro vívido y siniestro de lo que sucedió el 4 de mayo. Afirmaron que Susan había seguido su rutina diaria habitual,
yendo al trabajo como lo había hecho innumerables veces antes. En un escenario escalofriante, la fiscalía afirmó que David esperó a que Susan llegara al edificio de oficinas y la estranguló casi de inmediato, posiblemente atrayéndola al sótano. Según su versión de los hechos, luego escondió el cuerpo sin vida de Susan en el sótano del edificio de oficinas, añadiendo al misterio que rodea su desaparición. David luego volvió a casa para recuperar su Vauxhall Vectra plateado. Eso se convertiría rápidamente en una pieza importante del rompecabezas en este inquietante caso. La fiscalía afirmó que los restos sin vida de Susan estaban ocultos en el maletero del coche, lejos de miradas curiosas. Mientras la sala escuchaba atentamente, la fiscalía pintó un cuadro perturbador de las acciones inmediatas de David tras el supuesto crimen. Compró ambientadores probablemente en un intento de enmascarar cualquier olor asociado con sus actividades desagradables. Además, hizo numerosas visitas al sótano y las áreas del garaje de las oficinas de gestión de infraestructuras, a pesar de no tener ninguna razón legítima para estar allí. Tras estas ominosas actividades, David continuó con su día aparentemente sin verse afectado, asistiendo a una presentación escolar con su esposa y compartiendo una comida en Victoria en Leith Walk, mientras estaba inmerso en el apasionante drama judicial en torno a la desaparición y presunto asesinato de Susan. Nuevos detalles surgieron que enviaron escalofríos por la espalda de todos los que siguieron el caso. La noche del 4 de mayo fue crucial en la narrativa de la acusación. David Gilroy aparentemente había hecho una cita para visitar una escuela al día siguiente, 5 de mayo, en Loch Gilphead, Argyll y Bute. La escuela en cuestión era cliente de su empleador, pero no parecía haber una razón legítima para su asistencia ese día en particular. Su interacción con una limpiadora de la escuela, quien le proporcionó sacos de frijoles y bridas, aumentó sus sospechas. Este evento aparentemente insignificante pronto se convertiría en el foco de la investigación. El caso de la fiscalía ganó impulso mientras recreaban meticulosamente el viaje de David a Orghill. Examinaron las grabaciones de CCTV y los registros de su teléfono móvil, revelando varios huecos de horas en ambas etapas de su viaje, desde Loch Gilphead a Inverarray. El viaje tomó unas increíbles 2 horas más en cada dirección de lo que debería haber tomado. La fiscalía afirmó que la discrepancia ocultaba un secreto siniestro. El cuerpo de Susan estaba escondido en algún lugar de esa zona. David conocía íntimamente esta región. Anteriormente he ido de vacaciones caminando allí con Susan. Cuando los investigadores examinaron el coche de David, hicieron descubrimientos escalofriantes. Se descubrió materia vegetal en el vehículo, y 3 resortes de suspensión rotos. Sugerían que había sido conducido fuera de la carretera. Las cosas se complican aún más. El tribunal se enteró de que David había apagado su teléfono en algún momento durante su viaje, lo que sumó a las pruebas en su contra. El tribunal escuchó que los perros rastreadores de cadáveres entrenados para detectar el olor de restos humanos mostraron interés tanto en el maletero del Vauxhall Vectra de David como en áreas específicas del sótano del edificio de oficinas. A medida que avanzaba el juicio, la fiscalía introdujo un aspecto físico perturbador en su caso. Cuando David fue a la comisaría el 6 de mayo para dar una declaración, las autoridades descubrieron pruebas alarmantes. David tenía rasguños en las manos, un corte en la frente, moretones en el pecho y más rasguños en las muñecas y los antebrazos. La fiscalía afirmó que David usó maquillaje para ocultar sus heridas mientras hablaba con la policía, lo que generó sospechas adicionales. Gail Hawkins, amiga de Susan en NS, subió al estrado e hizo una revelación impactante. Susan se lo había confiado, preocupada porque David había hackeado su cuenta de correo electrónico y había accedido sin autorización a sus correos. La fiscalía alegó que David había accedido a sus correos electrónicos entre el 24 de agosto de 2009 y el 30 de abril de 2010. El tribunal también descubrió que él tenía acceso a su cuenta en un sitio de citas en línea. Helen Liddell, una administradora financiera en gestión de infraestructuras, testificó que descubrió correos electrónicos entre David y Susan que claramente mostraban que estaban teniendo una aventura o relación. Esta revelación la sorprendió porque no estaba al tanto de su relación. Al jurado se le mostró un video de vigilancia de Susan y David solo 2 días antes de que ella desapareciera. El 2 de mayo, los dos fueron vistos comprando juntos en una tienda de conveniencia. Esto contrasta marcadamente con la afirmación de David a la policía de que su relación terminó en diciembre de 2009. Los esfuerzos de la policía para encontrar los restos de Susan tomaron un giro escalofriante cuando redujeron el área de búsqueda a solo 5 millas cuadradas basándose en los registros del teléfono de David. Estos registros mostraron que su teléfono había enviado señales a las torres de telefonía en la remota área de Glen Crow el 5 de mayo, el día en que Susan desapareció. Glen Crow,
Ubicado en los Alpes de Carry, en la península de Cowal, en Argyll y Bute, contaba con montañas escarpadas y un paisaje lleno de obstáculos formidables, incluyendo rocas grandes, lo que hacía que la búsqueda de pruebas fuera particularmente difícil. La defensa respondió con un caso conciso, afirmando que no había pruebas suficientes contra su cliente y que el caso de la fiscalía se basaba únicamente en pruebas circunstanciales. El cuerpo de Susan no había sido encontrado, lo que obligaba a la acusación a especular sobre su destino y causa de muerte. No había testigos del supuesto crimen, ni confesión, ni pruebas de ADN o sangre que conectaran a David con el crimen. La fiscalía presentó solo pruebas circunstanciales, lo que dejó lugar a la duda. David se negó a testificar, pero la defensa convocó a algunos de sus compañeros de trabajo para que dieran testimonio. Declararon que no ocurrió nada fuera de lo normal en la oficina el 4 de mayo. Después de 2 días y medio de deliberaciones, el jurado llegó a una decisión dividida. El tribunal aceptó un veredicto mayoritario, y David fue condenado por asesinato. Recibió una sentencia de cadena perpetua y se le exigió cumplir al menos 18 años. David Gilroy mantiene su inocencia. El 27 de abril de 2012, presentó un aviso de intención de apelar su condena. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2012, el Tribunal de Apelación Penal de Edimburgo desestimó la apelación. En junio de 2017, la Comisión de Revisión de Casos Criminales de Escocia concluyó su investigación del caso. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Susie Cooper estaba en el pub Nag's Head, en Haworth, York, Reino Unido, la noche del jueves 18 de marzo de 2009. Esperaba con ansias la llegada de su querida amiga, Claudia Lawrence, con quien tenía la intención de compartir una bebida, un acontecimiento común entre amigas cercanas que se sentían más como hermanas. Susie esperó pacientemente, pero Claudia no aparecía por ningún lado. Susie le envió un mensaje de texto a Claudia, preocupada de que pudiera estar llegando tarde. Sin embargo, después de no recibir respuesta, decidió llamar a Claudia, solo para descubrir que la llamada fue directamente al buzón de voz. Parecía inusual que Claudia faltara a su reunión, así que Susie consideró la posibilidad de que Claudia simplemente se hubiera quedado dormida. Claudia trabajaba como chef en la Universidad de York, lo que le exigía llegar temprano debido a la naturaleza de su trabajo. Después de conseguir el trabajo, se mudó a Haworth Road, donde vivía sola en una modesta casa adosada, disfrutando de su soledad. Claudia disfrutaba participando en una variedad de actividades. Frecuentemente socializaba con amigos en el pub Nag's Head y pasaba tiempo perfeccionando sus habilidades de equitación que había desarrollado desde que era niña. Claudia tenía un pony cuando era niña, y la casa de su familia en Malton, un pueblo mercado de North Yorkshire, incluía un prado. Su crianza estuvo llena de alegría y satisfacción porque era la menor de 2 hermanas. Su hermana, Ali, era 3 años mayor. Sus padres mayores, Peter y Joan, les proporcionaron una vida maravillosa y una buena educación, enviándolas a una escuela privada para una crianza cómoda. Aparte de las comodidades materiales, Claudia y su hermana aprendieron los profundos valores de la bondad y el amor. Su hogar se convirtió en un refugio para los animales necesitados, inculcando en Claudia una actitud compasiva y cariñosa que llevó a la adultez. A pesar del divorcio de sus padres cuando ella era adulta, Claudia se mantuvo cercana tanto a su padre, un abogado en el pueblo, como a su madre. Claudia no se presentó en Nag's Head esa fatídica noche, y Susie se preocupó cada vez más ya que no había tenido noticias de ella. Susie decidió revisar a Claudia de nuevo a la mañana siguiente, sintiendo que era extremadamente inusual que Claudia faltara a una reunión sin comunicarse. Esta vez, su intento de llamar a Claudia resultó en un descubrimiento más inquietante. El teléfono de Claudia estaba apagado. Susie se alarmó de inmediato, porque Claudia era conocida por llevar siempre su teléfono consigo y por estar enviando mensajes constantemente. Susie, preocupada por el bienestar de Claudia, contactó a Peter y le expresó su incapacidad para localizarla. También preocupado, Peter aceptó ir a la casa de Claudia a investigar la situación. Persisten los temores de que Claudia haya estado involucrada en un accidente en casa o, peor aún, haya enfrentado una posible amenaza de un intruso. Peter tomó la iniciativa de contactar a la Universidad de York, donde Claudia trabajaba como chef y tenía programado trabajar el jueves. Desafortunadamente, la noticia que recibió fue perturbadora. Claudia no se presentó a trabajar ese día. Cuando Peter llegó a la casa de Claudia,
Notó que sus zapatillas estaban ordenadamente colocadas junto a la puerta, los platos estaban apilados y su cama estaba perfectamente hecha. Su pasaporte y las tarjetas bancarias estaban presentes, al igual que las joyas que solía llevar fuera del trabajo. Su teléfono y su mochila estaban notablemente ausentes. Claudia siempre llevaba su mochila al trabajo, que usaba para transportar su uniforme de chef. Esto planteaba la inquietante posibilidad de que ella hubiera salido para trabajar el 18 de marzo como estaba previsto, y su falta de llegada sugería que algo había salido mal en el camino. Reconociendo la urgencia de la situación, Peter contactó de inmediato a la policía, denunciando oficialmente la desaparición de Claudia. El caso reveló sus peculiaridades desde el principio, lo que provocó una respuesta inusual por parte de la policía. A pesar de la edad de Claudia, de 35 años, y la falta de signos evidentes de juego sucio, la policía lanzó una búsqueda inmediata. En los casos que involucran a adultos, particularmente cuando no hay evidencia obvia de mala conducta, las autoridades pueden adoptar un enfoque más paciente, teniendo en cuenta la posibilidad de que los individuos tomen un descanso o un tiempo para sí mismos y reaparezcan más tarde. Sin embargo, en el caso de Claudia, los policías estaban inclinados a pensar lo contrario. Claudia había sido vista por última vez un miércoles, después de hablar por teléfono con Peter y Joan esa misma noche. Más allá de ese punto, su paradero era un misterio, sin pistas discernibles. Reconociendo la gravedad de la situación, la policía respondió rápidamente, enviando a casi 200 oficiales para buscar en el área alrededor de la casa de Claudia y la ruta que normalmente toma para ir al trabajo. También investigaron minuciosamente los eventos del día en que fue vista por última vez, con la esperanza de encontrar cualquier ocurrencia inusual que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Claudia fue captada por las cámaras de seguridad saliendo del trabajo justo después de las 2:30 el miércoles anterior. Su caminata de 45 minutos para hacer su tarea fue capturada en video por varias cámaras de CCTV. Durante su caminata, echó una carta al correo y un colega que la vio le ofreció un aventón. Claudia rechazó la oferta, regresó a casa poco antes de las 3 p.m., entró brevemente y fue vista caminando hacia su casa nuevamente 15 minutos después. Más tarde esa noche, Claudia hizo una llamada telefónica rutinaria a su padre, Peter, y luego otra a su madre, Joan. Ambas conversaciones fueron insignificantes, sin contenido alarmante o angustiante, y siguieron el patrón habitual de sus interacciones. Claudia mencionó durante la llamada con Joan que se iba a acostar pronto para prepararse para un turno temprano, que comenzaba a las 6 a.m. Hablaron sobre cómo estaban viendo el mismo programa de televisión, ubicación y planes para el Día de la Madre. Claudia terminó la llamada con un casual "buenas noches", un intercambio aparentemente rutinario que trágicamente marcó la última conversación entre John y su hija. Claudia envió un mensaje de texto a las 8:23 p.m. Claudia no respondió a un mensaje de texto enviado, aproximadamente una hora después por un amigo de Chipre. Su teléfono se apagó a las 12:10 a.m. Según la investigación policial, Claudia probablemente se despertó como estaba planeado a la mañana siguiente, lista para salir de su casa con su mochila y su teléfono. Las fuerzas del orden creen que un incidente ocurrió el 19 de marzo entre Howard Road y Goodrich College. Un ciclista informó haber visto a una mujer parecida a Claudia conversando con un hombre cerca de la subestación eléctrica de Melrose Gate a las 5:35 a.m., lo que proporcionó información importante. Este horario coincidía con la presencia habitual de Claudia en ese lugar, ya que el puente estaba a solo 10 minutos a pie de su casa. El hombre identificado por la policía como fumador zurdo fue el foco de esta observación. Aunque este relato parecía significativo, la cámara de CCTV en las tiendas de la Puerta Melrose, un poco más adelante en la ruta, no captó ninguna imagen de Claudia durante ese periodo de tiempo. Otro testigo informó haber visto a un hombre y una mujer discutiendo en la franja de césped junto a un vehículo estacionado en University Way. Alrededor del momento en que Claudia debía comenzar a trabajar, a pesar de los esfuerzos policiales, incluidas las búsquedas en la zona y los llamados públicos para obtener información, nadie se presentó con información irrelevante sobre los avistamientos. Las investigaciones no revelaron nada sobre el destino de Claudia. No había una escena del crimen identificable, y seguía sin estar claro si Claudia había estado desaparecida desde la noche del miércoles, o si realmente se fue a trabajar el jueves por la mañana.
Las circunstancias misteriosas que rodean la desaparición de Claudia se volvieron más complejas, dejando a los investigadores y a quienes se preocupan por ella en un estado de incertidumbre. Varios errores en el manejo del caso de Claudia obstaculizaron los esfuerzos de búsqueda. Un error notable fue la distribución de una fotografía de Claudia con el cabello rubio en Internet y a través de agencias de noticias. Claudia tenía el cabello oscuro cuando desapareció, sin embargo. Esta tergiversación puede haber causado confusión a aquellos que intentaban identificarla. Claudia no poseía un teléfono inteligente y no tenía cuentas en redes sociales, lo que agravó la situación. La falta de rastros digitales dificultó que la policía rastreara sus últimos movimientos, limitando su capacidad para establecer una cronología completa de los eventos que llevaron a su desaparición. La policía investigó las grabaciones de CCTV en las cercanías de la casa de Claudius y descubrió detalles intrigantes. El miércoles a las 7:15 p.m., un hombre con una mochila entró en el callejón detrás de la casa de Claudius y se quedó solo un minuto. Lo que añadía a la rareza era su costumbre de retroceder y esperar a que un transeúnte pasara antes de salir, lo que implicaba un deseo de no ser visto. Luego, a las 5:07 a.m. del jueves, otro hombre fue detenido después de entrar y salir del mismo callejón en menos de un minuto. Debido a la baja calidad de las imágenes, no estaba claro si era la misma persona en ambas ocasiones. Extrañamente, ningún hombre se presentó en relación con los avistamientos. A las 5:42 a.m., las imágenes de las cámaras de seguridad muestran un Ford Focus de color claro conduciendo por Hogwood Road hacia la casa de Claudia. En algún momento, se pueden ver las luces de freno del coche encenderse, indicando que el conductor está frenando. La policía especuló que el conductor del vehículo podría haberse detenido para recoger a Claudia en su casa. Sin embargo, ni el coche ni su dueño fueron encontrados. No se descubrió nada de valor significativo durante la búsqueda en la casa de Claudia. Sin embargo, se descubrió una huella dactilar parcial no identificada en el vehículo, añadiendo otra capa de misterio a la investigación. 6 semanas después de la desaparición de Claudia, la policía convirtió el caso en una investigación por asesinato sospechoso. La decisión se basó en la falta de pruebas que indicaran si Claudia estaba viva o muerta. Durante la búsqueda continua de Claudia, la cobertura mediática cambió, influyendo en la percepción pública del caso. Inicialmente se centró en una joven trabajadora y amable, que desapareció en su camino al trabajo, causando una gran preocupación y un deseo compartido de descubrir la verdad. El escenario de una mujer desapareciendo mientras se desplazaba al trabajo resonó profundamente, infundiendo miedo y pánico en la comunidad, porque la gente puede empatizar fácilmente con la posibilidad de que tal incidente le ocurra a cualquiera. La historia del caso Claudius dio un giro dramático cuando surgieron detalles sobre su vida privada, revelando múltiples relaciones con hombres, algunos de los cuales estaban casados. Parte del enfoque cambió de una hermosa y amigable chica desaparecida a una destructora de hogares desaparecida. Las relaciones de Claudia incluían a hombres casados, por supuesto, se negaron a cooperar con cualquier investigación, por lo que el caso estuvo envuelto en misterio, rumores y acusaciones. Incluso hoy en día, algunas personas se niegan a compartir información relevante. La relación de Claudia no debería haber afectado ninguna de las coberturas. Claudia era una mujer soltera sin hijos, y sus relaciones no deberían haber sido el tema de titulares y fragmentos de sonido. Aquellos que conocían a Claudia la describieron como una amiga cariñosa y atenta. La única razón por la que sus relaciones importan es si alguno de los hombres estuvo involucrado en su desaparición o no. Y es por eso que el secreto que rodea algunas de esas relaciones ha obstaculizado los esfuerzos para localizar a Claudia. La verdad es que esa noche de miércoles puede que no haya dormido en su propia casa. Puede que haya conocido a alguien, pero no han revelado esta información. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no? Desafortunadamente no se han proporcionado respuestas, y la desaparición de Claudia sigue sin resolverse y es un completo misterio. En un desarrollo significativo, 5 años después de la desaparición de Claudia, el caso avanzó en 2014. La policía realizó sus primeros arrestos y registró lugares relacionados con la investigación. Se registró una casa en North Shields, Tyneside, y se excavó un sótano en un pub de Aecom, en Nueva York. Notablemente, el teléfono de Claudia había sido rastreado en la zona en las semanas previas a su desaparición. La investigación sobre la desaparición de Claudia dio varios giros, incluyendo el arresto de un hombre de 59 años, bajo sospecha de asesinato, y un hombre de 46 años bajo sospecha de obstrucción a la justicia.
No obstante, ambos individuos fueron liberados sin cargos. Un año después, 4 hombres que frecuentaban el pub Next Head fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Desafortunadamente, el caso no se siguió debido a la falta de pruebas. Debido a la falta de hallazgos concluyentes, el caso Claudius sigue envuelto en misterio e incertidumbre. La búsqueda de la verdad ha estado llena de pistas falsas y callejones sin salida. La familia de Claudia, que la adoraba, ahora mantiene la esperanza de que alguien se presente algún día con información vital. Hasta entonces, el destino de su amada hija y hermana es desconocido, dejándolos con la esperanza perdurable de que surjan respuestas y se cierre este misterio de larga data. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En los confines del mar Egeo, donde el horizonte parece infinito y el agua se extiende hasta el cielo, el Royal Caribbean estaba en movimiento. George Smith y Jennifer, una joven pareja que se había casado recientemente, estaban en la cubierta, sintiendo el viento en su cabello y reflexionando sobre la majestuosa belleza de la naturaleza. El mar Egeo se extendía ante ellos como una vasta vida llena de posibilidades y planes. Así comenzó su viaje de bodas, que se convirtió en algo más que un crucero. Pero una historia se convirtió en un misterio. El 5 de julio de 2005, alrededor de las 8 a.m., Emily Rose, de 16 años de Chicago, se estaba preparando para un nuevo día soleado en el Deck 7, en una de las cabañas de Royal Caribbean. Emily se preocupó cuando notó algo extraño fuera de la ventana de su cabina. Notó algo que parecía sangre esparcida por el toldo, que servía como una especie de escudo para la balsa salvavidas cercana. También notó manchas de sangre cerca del borde del toldo, como si alguien se hubiera herido y caído allí antes de caer por la borda. Emily no pudo evitar notar las extrañas huellas, y rápidamente las informó al personal del barco. Un montón de otros pasajeros de cabinas vecinas descubrieron las mismas señales aterradoras. En la cubierta 7, hubo una discusión animada y emocionante sobre lo que podría haber sucedido. Así comenzó una historia que ocupó las portadas de numerosas publicaciones internacionales. Un feliz joven matrimonio partió unos días después hacia su crucero de luna de miel por el Mediterráneo. La felicidad de los jóvenes se vio abruptamente interrumpida por un evento inexplicable y terrible, que ocurrió en la cabina 9062. Las explicaciones sobre lo ocurrido fueron diversas y confusas, incluyendo un accidente, un posible robo e incluso un asesinato premeditado. La investigación se convirtió en un rompecabezas para la policía. Las huellas y pruebas descubiertas a bordo apuntaban a varios sospechosos, cada uno con sus propios secretos. Parece que muchos estaban en la cuerda floja o sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Qué ocurrió exactamente esa oscura noche a bordo? Esa es la pregunta que se hacen los detectives, los periodistas y todos los demás involucrados en este misterioso caso. George Smith era un joven alegre, curioso e inteligente. Nació en Greenwich, un pequeño pueblo en Connecticut. Su infancia fue feliz, llena de la alegría y el apoyo de su familia, que era lo primero para George, y se mantuvo cercano a sus padres y a su hermana Bray. Su padre, George Smith Sr., era dueño de una licorería y la administraba él mismo. Veía el negocio familiar como algo más que un trabajo, era su verdadera pasión. George Smith, el menor, se graduó de Babson College en Massachusetts en 2000 con un título en negocios. Después de graduarse, pasó varios años en Boston como analista de minería de datos informáticos. Sin embargo, su corazón siempre ha estado con el negocio familiar. George tomó una decisión informada y regresó a casa para ayudar a sus padres a manejar la tienda. Bajo la supervisión de su padre, aprendería los entresijos del negocio familiar para que eventualmente pudiera hacerse cargo de la tienda y permitir que sus padres tomaran unas merecidas vacaciones. En 2002, en una de las reuniones con sus amigos, George Smith conoció a una chica que más tarde se convirtió en su compañera de vida. Jennifer, originaria de Connecticut, había recibido recientemente una oferta de trabajo como maestra de escuela primaria. Era brillante, hermosa y ambiciosa, muy parecida a George. Los jóvenes estaban completamente enamorados el uno del otro. Los padres de George estaban igualmente complacidos con su elegida. 3 años después, en 2005, George tenía 26 años, y la pareja decidió casarse y comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Se casaron en el Castle Hill Inn, en Newport, Rhode Island,
con la ceremonia llevándose a cabo frente al océano. Era el escenario ideal para un evento tan importante en sus vidas. Después de la ceremonia, los recién casados embarcaron en un crucero nupcial a bordo de un lujoso transatlántico, uno de los majestuosos barcos de Royal Caribbean. El tour de 12 días implicaba navegar por las hermosas aguas del mar Egeo. Su viaje comenzó en Barcelona el 29 de junio e incluyó paradas en la costa azul de Francia. Luego siguieron la costa de Italia. En el barco, George y Jennifer rápidamente hicieron amistad con otra pareja y un joven llamado Askin de California. Josh Askin, un joven de 20 años con un gran sentido del humor, rápidamente se convirtió en amigo de George, y la pareja disfrutó pasar tiempo juntos. Cuando el transatlántico atracó frente a la costa italiana el 1 de julio, decidieron desembarcar y divertirse juntos. El 1 de julio, los jóvenes pasaron todo el día recorriendo la isla, paseando por las estrechas calles de su casco antiguo, nadando en el G11 más limpio, y degustando la cocina local y las acogedoras tabernas. Disfrutaron de la compañía mutua y del hermoso entorno. Mykonos dejó recuerdos inolvidables en sus corazones, y planean seguir divirtiéndose juntos en la cubierta del barco esta noche. Después de una cena romántica, George y Jennifer se volvieron a conectar con sus amigos por teléfono. La compañía Mary decidió unirse y reírse a carcajadas para recordar esta parte exótica del mundo. La velada estuvo llena de risas y emoción. Después de disfrutar de deliciosos aperitivos y bebidas, los recién casados, acompañados por Josh Askin, fueron a divertirse en el casino del barco. George y Josh disfrutaron sentándose en la mesa de craps. También se divirtieron durante todo el juego, y Jennifer disfrutó especialmente jugando en la mesa de póker. Al final de la noche, los recién casados habían perdido una cantidad significativa de dinero sin ningún remordimiento. Se rieron de haber perdido, después de todo, era su luna de miel. Después de que el casino cerró, los amigos supuestamente decidieron continuar su noche de fiesta. El último video de George fue grabado alrededor de las 2:30 am en una de las numerosas cámaras de vigilancia del barco. El video mostraba a George saliendo del casino, pero esto no significaba que regresara a su cabaña. Una trama misteriosa comenzó a desarrollarse en la mañana del 5 de junio de 2005, en la isla griega de Mykonos. George Smith, de 26 años, un recién casado en un crucero por el Egeo con su esposa Jennifer, desapareció. Según los informes, George se estaba divirtiendo mucho anoche, disfrutando de la divertida y lujosa atmósfera del crucero. Todo parecía inofensivo esa noche, pero la secuela fue mucho más oscura. El capitán del barco investigó la cabina debajo de la ventana, donde se habían descubierto extrañas huellas, así como el lugar en la cubierta. No había nadie dentro de la cabina. Las huellas y pruebas disponibles sugerían que había ocurrido algo grave. La posible desaparición de los recién casados estaba vinculada a la violencia. La noticia se difundió rápidamente entre todos los visitantes del transatlántico, y hubo pánico a bordo del barco. Los pasajeros estaban perturbados por los extraños eventos, y el 7 de diciembre fue cerrado. Nadie podía entrar o salir de sus cabinas. La tripulación del barco registró minuciosamente cada establecimiento del transatlántico con la esperanza de encontrar a George y Jennifer. Tras el descubrimiento de sangre se pensó que los recién casados habían desaparecido misteriosamente. Tomó el control de la situación. El oficial superior fue a su sala de estado para investigar qué estaba pasando, basado en todas las pistas disponibles. Se especuló que George podría haberse caído por la borda del barco. Mientras tanto, en el otro lado del barco la búsqueda de la joven pareja continuaba. A las 10 de la mañana, Jennifer fue descubierta en el spa del barco, donde estaba disfrutando de una sesión de masaje preestablecida. Su expresión facial transmitió una profunda sorpresa y preocupación. Ella afirmó no saber el paradero de su esposo y no lo había visto desde la noche anterior. Jennifer reveló que cuando se despertó esta mañana, su esposo no estaba presente. Al principio, no pensó que fuera inusual porque él había pasado la noche con amigos y se despertó en otra cabaña. Así que fue a un spa en lugar de buscar a su esposo, sin preocuparse por su ausencia. Al mediodía, las autoridades turcas llegaron a bordo para comenzar una investigación. El capitán del barco tranquilizó a los pasajeros preocupados, afirmando que los eventos inusuales requerían la cooperación con las autoridades locales. Él enfatizó que era un paso necesario para aclarar la situación y expresó optimismo de que se resolvería pronto. Los oficiales de policía comenzaron a interrogar a la esposa del hombre desaparecido, Jennifer. Su comportamiento agitado y su aparente falta de conocimiento sobre su esposo la convirtieron en la principal sospechosa. Ella declaró que no había visto a George desde la noche anterior.
y que hombres con uniformes blancos de Royal Caribbean habían llegado a su puerta, anunciando que su esposo podría haberse caído por la borda. También notaron sangre en la tolda del barco. Después de eso, no había lugar para la duda. Algo terrible le había ocurrido a George. Los investigadores examinaron la cabina 9062 a bordo del crucero. Esta cabina estaba hecha un desastre. Quizás fue el resultado de una búsqueda apresurada, o incluso de una lucha. En el baño, se encontraron huellas dactilares en la barandilla del balcón, así como pequeñas gotas de sangre en la alfombra y la toalla. Los investigadores turcos también descubrieron 2 pequeñas manchas de sangre en la ropa de cama, cada una de aproximadamente 2 centímetros de largo. Las muestras fueron identificadas y la sangre pertenecía a George. Toda la evidencia sugería que George había sido traumatizado dentro de la cabaña antes de su misteriosa desaparición. La atención de los investigadores se centró en una silla en el balcón que había sido recolocada para que pudieran sentarse junto a la barandilla. Descubrieron marcas en la barandilla que parecían haber sido causadas por alguien sentado en ella. Muchos, incluido el capitán del barco, sospechaban que George se había caído del balcón. Sin embargo, la alta barandilla y la presencia de sangre en la tolda del barco y dentro de la cabina levantaron sospechas de que había ocurrido un asesinato. Investigar. Los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos de esa noche, intentando determinar con quién estaba pasando el tiempo George y qué pudo haber causado la tragedia. La investigación apenas había comenzado, pero estaba claro que se trataba de una historia compleja y oscura llena de misterios y giros inesperados. Cuando las autoridades turcas abordaron el barco para investigar la desaparición de George Smith, decidieron comenzar interrogando al grupo de chicos con quienes los recién casados habían pasado la noche anterior. La situación seguía siendo misteriosa y cualquier detalle podría ser crucial para resolverla. Los miembros de la compañía revelaron que George y Jennifer habían bebido demasiado esa trágica noche. Según ellos, George estaba intoxicado, así que lo ayudaron a regresar a su cabaña, donde lo acostaron, le quitaron los zapatos y lo dejaron solo. También dijeron que no podían encontrar a Jennifer y asumieron que había regresado a la cabaña más tarde. Sin embargo, el testimonio de Josh Askin contiene una serie de discrepancias. Afirmó que presenció a Jennifer salir con un empleado del casino llamado Lloyd. Josh creía que ellos dos tenían una conexión apasionada, y no hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus sentimientos en presencia de Georgia. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de video revelaron que Jennifer se alejó tambaleándose a las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos, y los datos de la tarjeta de Lloyd indicaron que regresó a su cabaña a las 3:25 am, como confirmó su novia, a quien despertó al entrar en la cabaña. Estas discrepancias plantearon preguntas adicionales para los investigadores, llevándolos a creer que Josh Askin podría tener sus propias razones para ocultar información crítica. La investigación continuó y con cada nuevo detalle, la historia se volvía cada vez más misteriosa. Greg Rosenberg, un joven de 19 años, estaba en un crucero con su familia y amigos con esta compañía, que también empleaba a su primo Zach Rosenberg y a un amigo cercano, Rustislav Kaufman. Todos ellos, a pesar de sus raíces rusas, poseían pasaportes estadounidenses y vivían en la ciudad de Nueva York. La emoción comenzó en el casino, donde Jennifer y Greg Rosenberg decidieron probar suerte en el póker. La apuesta mutua continuó hasta altas horas de la noche. Cuando el casino cerró a las 2:30 am, el grupo de chicos decidió seguir divirtiéndose juntos. Fueron a la discoteca y continuaron bailando y consumiendo alcohol. Lloyd, el gerente del casino, también fue visto en su lugar de trabajo. Se unió a la diversión mientras el joven continuaba con su entretenimiento nocturno. Los eventos de la noche, según lo descrito por los testigos, comienzan a divergir a medida que los miembros individuales del grupo se dispersan hacia sus cabañas. Profundamente en la noche, los chicos estaban visiblemente ebrios y alborotados. Según las normas de orden del barco, se bloqueará la entrega a las personas que sean ruidosas y se comporten de manera inapropiada. Cuando el personal del barco se negó a servir a los pasajeros ebrios, los jóvenes recordaron que tenían una botella de absenta comprada en un paseo en la isla de Mykonos. Sin embargo, a los pasajeros del crucero no se les permitía consumir su propio alcohol. Josh finalmente regresa a su cabina en el mismo piso para recuperar una botella especial de absenta que había planeado usar. Resultó que la absenta era inusualmente fuerte, con un contenido de alcohol de más del 70%, convirtiéndola en una de las bebidas más potentes disponibles. George decide ayudar a su amigo y esconde la botella detrás de la cinturilla de sus pantalones cortos.
Después de las 3 de la mañana, cuando el liner ya estaba completamente silencioso, el astuto conserje notó algo extraño. Un grupo de jóvenes, incluyendo a Greg, Zach, Rustislav, Josh y George, estaban bebiendo absenta. Este incidente no pasó desapercibido y se convirtió en un elemento adicional en la investigación. Sin embargo, no solo los chicos estaban ebrios esa noche. Jennifer, que al principio de la velada parecía relativamente sobria y tranquila, comenzó a cambiar notablemente, empezó a tambalearse e incluso se apoyó en el gerente del casino, Lloyd. Los testigos formaron diversas opiniones sobre su comportamiento. Algunos asumieron que ella estaba intentando mantener el equilibrio, mientras que otros lo percibieron como coqueteo. Tampoco está claro qué pasó después entre los jóvenes esposos. Los testigos informaron de un conflicto entre la pareja. Quizás solo estaban hablando sobre la noche anterior, bromeando o en serio, pero Jennifer finalmente golpeó a George. No estaba claro si esto se hizo de manera juguetona o enojada. Después de eso, Jennifer se fue de la discoteca. Jennifer, tambaleándose y visiblemente ebria, salió del local de entretenimiento alrededor de las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos. Este fue el punto de inflexión de la noche. El testimonio de los testigos del personal fue crucial para determinar los detalles del incidente. El andar tambaleante de Jennifer por el pasillo llamó la atención del conserje, quien anteriormente había notado a los jóvenes disfrutando de su ausencia. La apoyó, la ayudó hasta el ascensor y la vio girar a la derecha mientras se acercaba a su cubierta. Sin embargo, había una discrepancia inusual. Su camarote estaba a la izquierda, pero ella fue en la dirección opuesta. Jennifer fue descubierta más tarde dormida en el pasillo, lejos de su habitación. 2 guardias y una oficial de servicio la llevaron de regreso a su habitación en una silla de ruedas. Cuando llegaron, el reloj ya marcaba las 4:52 am, pero George no estaba allí. Las cortinas de las puertas del balcón estaban bien cerradas y permanecieron inmóviles a pesar de la brisa. Esto planteó la pregunta de si George podía salir al balcón por su cuenta después de que sus nuevos amigos lo abandonaran en la cama. El subjefe de policía Chet Hyman y su esposa estaban descansando en una cabaña vecina cuando presenciaron los acontecimientos desarrollarse. La pareja había estado durmiendo durante bastante tiempo, pero a las 4 am se despertaron sobresaltados por un ruido en su piso. Primero escucharon ruidos fuertes en la habitación 9062, donde se alojaban los recién casados, y de inmediato contactaron con los servicios de huéspedes para informar del ruido. También golpeó la pared y gritó a sus vecinos, causando un breve silencio. Luego hubo una conversación ruidosa durante unos 3 minutos. Se desató una fuerte discusión en el balcón. Chet y su esposa escucharon a alguien decir buenas noches varias veces, como si intentaran echar a la gente de la cabaña. Esto fue seguido por sonidos como de muebles moviéndose, y luego un fuerte golpe que parecía el sonido de un objeto cayendo. Chet Hyman decidió ver qué estaba pasando y abrió la puerta. Vio a 3 hombres que no pudo reconocer. Varios otros pasajeros informaron haber escuchado un fuerte ruido que sonaba como si un cuerpo golpeara el toldo del barco, seguido del grito de una mujer. Sin embargo, ninguno de los testigos presenciales proporcionó pruebas concluyentes de que una mujer estuviera dentro de la cabaña en ese momento. Según los testigos, 4 jóvenes entraron en la cabaña, pero solo 3 eran visibles cuando salieron. Surge una pregunta. Podría ser que uno de ellos se quedara dentro, intentando conseguir dinero de los recién casados, que tal vez quisieran robar a los intrusos después de un generoso juego en el casino. La historia de un robo fallido parece la más plausible. Sin embargo, hay coartadas para los 3 chicos, Greg, Zach y Rustislav, quienes supuestamente estaban en otra sala estatal solo minutos después de que Chet Hyman notara a los 3 hombres desconocidos. Los registros de la tarjeta de acceso de la Georgia State Room confirmaron que los chicos entraron a las 4:05 am. Su testimonio reveló que el hecho de que volvieran a entrar en la cabaña no fue registrado. Así, hay varias teorías sobre lo que le sucedió a George Smith. La versión 1 del robo, la versión de un posible robo, representa una de las principales. George y Jennifer parecen haberse emborrachado rápidamente esa noche. Sin embargo, según los testigos, parecían estar sobrios cuando salieron del casino a las 3:30 am, pero ya no pudieron regresar a su cabaña por su cuenta, lo que implica un posible consumo de drogas. Esta teoría está respaldada por el testimonio de otros visitantes del casino, quienes afirman que George y Jennifer discutieron abiertamente sobre tener grandes sumas de dinero, posiblemente como regalos de boda o ganancias del casino.
Diferentes testigos mencionaron cantidades variadas, pero todos estimaron su riqueza en decenas de miles de dólares. Por supuesto, podrían haber sido robados. George llevaba un caro reloj Breitling, y Jennifer tenía un costoso anillo de compromiso, todo lo cual indicaba su riqueza. Quizás dieron la vuelta a sus habitaciones para buscar ese dinero. Las manchas de sangre en la sábana fueron probablemente causadas por el intento de los secuestradores de quitarle el valioso reloj de George de la muñeca. La segunda versión de los hechos implica los efectos del alcohol y los alucinógenos. Cuando el capitán descubrió la embriaguez de los pasajeros y las huellas en el balcón, sospechó de un accidente no intencionado. Por ejemplo, durante la pelea, George cayó por la borda. La cuestión de la prensa recibe una atención especial. El consumo de absenta no provoca alucinaciones, que podrían ser peligrosas. Los expertos en toxicología enfatizan que todo depende de la concentración de la sustancia activa, en este caso la tujona. Esta bebida ahora está disponible para su compra en muchos países europeos, aunque su concentración está significativamente limitada por las regulaciones de la Unión Europea. Esto significa que en el absenta vendido oficialmente, la concentración de tujona es insuficiente para causar alucinaciones. Sin embargo, en el mercado negro se pueden encontrar drogas producidas ilegalmente con concentraciones mucho más altas, lo que puede provocar alucinaciones. Esto parece poco probable en este caso, ya que la absenta de la pareja Smith fue comprada legalmente en Europa y no podría haber causado tales efectos. Según los expertos, lograr efectos alucinógenos con el absenta oficial requeriría consumir una cantidad masiva que sería difícil de tolerar para el cuerpo, y casi con certeza resultaría en una intoxicación alcohólica fatal. Así, la versión sobre la influencia del alcohol y los alucinógenos en este caso parece poco probable y carece de pruebas contundentes. La entrevista de los miembros sospechosos de la compañía en el caso de la desaparición de George Smith es un componente crítico de la investigación. Los agentes del FBI realizaron entrevistas con polígrafo a varios actores clave en el caso, incluyendo a Jennifer y el gerente del casino, Lloyd, ambos de los cuales pasaron la. Sin embargo, Josh Askin falló el examen de polígrafo. Esto podría indicar que tenía algunos secretos sobre la desaparición de George, pero también podría ser el resultado de técnicas especiales de interrogación utilizadas para obtener más información de él. También había una cinta de video de 3 hombres, incluyendo a un ruso, bromeando sobre lo que había sucedido. Esta cinta resultó ser una prueba valiosa, y los agentes del FBI la tomaron en cuenta. Uno de los hombres no identificados en la cinta dijo: "Le dimos una lección de parapente sin paracaídas". Esta frase puede referirse a un incidente o broma que involucró a George en 2009. Los agentes del FBI entrevistaron a los 4 chicos, Greg Sack, Rusty Zislaw y Josh Askin, como testigos. Como parte de la investigación en curso sobre la misteriosa muerte de George Smith, Zach Rosenberg y Josh Askin se negaron a proporcionar respuestas directas, citando la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a no testificar en contra de uno mismo. Su testimonio fue ambiguo, y parece que no estaban dispuestos o no podían proporcionar un relato completo de lo que ocurrió. Greg Rosenberg, uno de los jóvenes que estaban entreteniendo esa noche, testificó en la investigación de George Smith. Afirmó que habían pedido comida para su cabaña ese día, lo cual sirve como una coartada crucial para los chicos rusos. Sin embargo, hay algunas contradicciones en esta afirmación. Los registros de servicio del barco no muestran tales órdenes, y el servicio de entrega había sido bloqueado para su cabina el día anterior. El personal incluso recibió instrucciones de no atenderlos esa noche. Greg no puede decir con certeza cuál de los pasajeros de la cabaña hizo los pedidos. Cuando se les preguntó sobre la relación entre Jeruich y Jennifer, los testigos proporcionaron respuestas variadas basadas en sus observaciones y recuerdos. Greg afirmó que el consumo excesivo de alcohol dificultaba determinar cuán buena era la relación de los recién casados. Él enfatizó que todos en el grupo estaban extremadamente ebrios. Su testimonio hizo imposible llegar a conclusiones firmes sobre la naturaleza de su relación. Josh Askin informó que Greg salió de la cabaña después de pedir comida. Greg, por otro lado, negó haber salido, afirmando que nunca lo hizo. Estas contradicciones complicaron aún más la investigación y requirieron verificaciones y recopilación de hechos adicionales. Lo importante en las palabras de Greg era que no tenía idea de si Jennifer o Lloyd estaban involucrados en la desaparición de George, pero insistió en que el evento no fue accidental. El joven afirmó que esa noche ocurrió algo extraño, que tarde o temprano se revelaría a todos. Greg Rosenberg fue asesinado en diciembre de 2019, y el caso sigue sin resolverse. La policía está investigando un posible vínculo entre su asesinato y la muerte de George Smith. La misteriosa desaparición de George Smith se convirtió en un verdadero misterio, proyectando una sombra sobre su familia. La situación se volvió cada vez más complicada,
y las acciones de los familiares tras la tragedia llamaron la atención tanto del público como de las agencias de aplicación de la ley. Los Smith continuaron presionando a las autoridades, exigiendo que se revelara la verdad y se hiciera justicia. La investigación sobre la desaparición de George fue transferida de la oficina regional del FBI en Connecticut a la oficina de Nueva York. Su persistencia, y más importante aún, su capacidad para captar la atención del público a través de los medios, produjo pocos resultados. Para intentar resolver este oscuro secreto, la familia ofreció una recompensa de $100 por información que pudiera ayudar a encontrar y castigar a los perpetradores. También pidieron un boicot a la compañía del armador, que creían que estaba intentando encubrir el incidente para mantener sus ganancias. La relación entre los padres de George y su joven esposa, Jennifer, estaba tensa. Tras el incidente se inició una investigación exhaustiva sobre su comportamiento. En público parecía recopilar información para evaluar su renuencia y falta de disposición para compartir suficiente información, lo que generaba sospechas. Ella afirmó estar siguiendo las instrucciones de los agentes del FBI y haciendo exactamente lo que le dijeron. En su búsqueda de justicia y verdad, la familia Smith eventualmente perdió la fe en Jennifer cuando aceptó la oferta de la compañía de juicio para resolver la demanda de manera independiente por $1.000.00. Interpretaron el movimiento como una traición y un intento de evitar más acusaciones contra los organizadores del crucero. Los Smith estaban decepcionados por la falta de transparencia en la investigación de las autoridades turcas y creían que Jennifer había aceptado la oferta demasiado rápido. Estaban convencidos de que Jennifer estaba ocultando algo y no estaba genuinamente interesada en descubrir lo que había sucedido. Jennifer afirmó recordar casi nada de la noche después de las 2:30 am, y no tenía idea de que el personal del barco la había encontrado en el pasillo y la había devuelto a su cabina. La familia Smith ha estado insatisfecha con la investigación turca y su fe en la justicia. Escépticos de los hallazgos oficiales decidieron tomar el asunto en sus propias manos y solicitaron la ayuda del científico forense independiente Henry Lee. Henry Lee realizó una serie de estudios en la cabaña y en el balcón, pero los resultados no fueron incluidos en la investigación oficial. Estas investigaciones revelarían información crucial sobre lo ocurrido, potencialmente confirmando una de las dos versiones principales de los eventos: asesinato o accidente. Según Henry Lee, la altura del balcón hace que una caída desde él sea poco probable. Podría haber sido causada por un tercero empujando a George o por la locura de George. Podría haberse subido a la silla por sí mismo y caído. Sin embargo, esta última versión planteó numerosas preguntas y preocupaciones. El experto planeaba realizar un experimento utilizando un maniquí para simular una caída desde el balcón. Sin embargo, el propietario del transatlántico rechazó esta solicitud. Los familiares de George afirman que esta decisión se tomó para frustrar sus esfuerzos por descubrir la verdad. Henry Lee también realizó investigaciones en la cabaña, en el balcón y a bordo del barco. Sin embargo, los hallazgos de estas investigaciones permanecieron fuera del alcance del público. Al mismo tiempo, el FBI intervino y lanzó su propia investigación. Muchos de sus hallazgos y descubrimientos también se mantienen en secreto. El FBI se centró claramente en los 4 jóvenes que pasaron la noche con George Josh Askin y los 3 rusos, Greg, Zach Rosenberg y Rustislav Kaufman. Su testimonio fue en gran medida inconsistente con el de los otros testigos, lo que hace que la situación sea inusual y desconcertante. La desaparición de George Smith sigue siendo un misterio, con circunstancias desconocidas. Con una larga investigación y numerosas teorías, la familia Smith y sus seres queridos continúan buscando la verdad. Inicialmente sospecharon de Jennifer, pero eventualmente se convencieron de su inocencia y aumentaron la cantidad de la indemnización en la demanda contra la empresa. Esta suma fue dividida entre los miembros de la familia y obtuvieron la liberación de los resultados de la investigación de la compañía naviera, incluyendo las declaraciones de los testigos y otra información. Jennifer se quedó con los recuerdos de su primer esposo, así que se dedicó a organizaciones benéficas en su memoria con la esperanza de hacer el bien. Unos años después, se volvió a casar. A pesar de los esfuerzos del FBI y las largas investigaciones, nunca descubrieron qué había pasado realmente ni dónde estaba el cuerpo de George. Eventualmente, el caso fue cerrado y el incidente fue declarado un accidente. El FBI determinó que no había suficientes pruebas para continuar la investigación. Según el comunicado oficial del Buró Federal de Investigaciones, el misterio que rodea la desaparición de George Smith sigue sin resolverse. Su familia sigue buscando respuestas sobre la causa de su muerte. La incapacidad de honrar la memoria de George en su tumba es agonizante para sus seres queridos.
y siguen con la esperanza de que algún día podrán resolver el misterio y conocer la verdad. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Gail Katz nació el 8 de marzo de 1956 en Brooklyn, Nueva York. Crecí con otros 2 hermanos, una hermana y un hermano. A pesar de sobresalir académicamente como adolescente y graduarse un año antes que sus compañeros, la vida de Gail tomó un giro diferente cuando comenzó la universidad. En lugar de centrarse en su éxito académico, se involucró en un estilo de vida de fiestas, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar la universidad. Esta decisión decepcionó profundamente a sus padres conservadores, quienes tenían creencias tradicionales sobre la vida. Creían que la única oportunidad de Gail para un futuro exitoso era casarse con un hombre adinerado. La madre de Gail, que trabajaba en el departamento de emergencias del hospital, la animaba fuertemente a buscar a un médico como pareja de vida, pero Gail se negó, prefiriendo socializar y salir con chicos en lugar de tener una relación comprometida. Gail eventualmente perdió el control de su vida, lidiando con la depresión e intentando suicidarse varias veces. A pesar de la sorpresa inicial de su familia, Gail les presentó a un hombre llamado Robert Birnbaum, a quien habían conocido a través de amigos en común. El Dr. Birnbaum, un joven y prometedor individuo, parecía ser la pareja perfecta para Gail y su familia. Proveniente de un exitoso cardiólogo, siguió una carrera en medicina y completó su residencia en cirugía plástica en el Brooklyn Maimonides Medical Center. Aparte de su impresionante formación académica, Robert tenía encanto, habilidades lingüísticas y una pasión por el esquí, pero su mayor pasión era la aviación. Tenía licencia de piloto y frecuentemente planeaba citas románticas en el aire para Gail. Ella disfrutaba de estas aventuras y él apreciaba su interés genuino en sus pasatiempos. Como resultado, su vínculo creció rápidamente, lo que finalmente llevó a su matrimonio. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya no terminó con un felices para siempre. El 7 de julio de 1985, un domingo, Robert Birnbaum llegó solo a la casa de su hermana en Montclair, Nueva Jersey, y, alrededor de las 6:30 p.m. era el cumpleaños de su sobrino, y su hermana había organizado una celebración para él. Robert y su esposa Gail Katz fueron invitados al evento. Sin embargo, Robert informó a su hermana y a su padre que Gail no lo acompañaría debido a una discusión que tuvieron más temprano ese día. Según Robert, Gail y él salieron de su apartamento en Manhattan alrededor de las 11 a.m. para visitar Central Park, y ella no había regresado a casa para cuando él se fue a la fiesta, así que fue solo. De camino a casa después de la celebración, Robert se detuvo en la casa de su amigo, el Dr. Scott Barone. En este punto, Robert parecía angustiado e intentó llamar varias veces al teléfono fijo de su apartamento sin éxito. Le contó a Scott sobre la discusión de la mañana con Gail, señalando que ella se había ido vestida de manera informal y no había tenido comunicación con él desde entonces. Cuando Robert regresó a su apartamento en Manhattan, encontró a Gail desaparecida. Contactó a su antigua profesora de psicología, la doca Yvette Face, para hablar sobre la discusión. Robert informó a Yvette que Gail había salido más temprano ese día para tomar el sol en Central Park. Yvette le aconsejó que contactara a la policía y preguntara al portero del complejo de apartamentos sobre el paradero de Gail, lo cual Robert aceptó hacer. La noche siguiente, el 8 de julio, a las 9 p.m., Robert contactó al detective Virgilio Dalsos por primera vez. Informó al detective que Gail había salido del apartamento a las 11 a.m. Había hablado con ella el día anterior y no había tenido noticias de ella desde entonces. Robert explicó que esperó a Gail en su apartamento hasta las 5:30 p.m., pero ella no regresó, así que se fue a la fiesta de su sobrino en casa de su hermana. Robert fue la última persona conocida en ver a Gail. El detective le instó a proporcionar tantos detalles como fuera posible para ayudar a encontrarla. Robert le mencionó al detective que Gail había intentado suicidarse anteriormente. También expresó su preocupación a sus amigos de que Gail podría haberse hecho daño, citando información de su terapeuta, la deciera Sybil Baran, quien supuestamente le informó sobre las tendencias suicidas de Gail. La búsqueda de Gail comenzó, pero la policía encontró desafíos significativos debido a la falta de pistas sólidas. A pesar de sus esfuerzos por obtener información adicional de Robert, él no respondió a sus repetidos mensajes hasta el 10 de julio, 10 días después de que ella fue reportada como desaparecida. Durante su conversación con el detective O'Malley, Robert preguntó sobre el estado de la investigación,
y acordó reunirse 3 días después para repasar los detalles de la última vez que vio a Gail. A medida que pasaba el tiempo, la policía se preocupaba cada vez más de que Robert estuviera ocultando información crucial. Varios incidentes les preocuparon, incluyendo un encuentro el 14 de julio, cuando algunos de los amigos de Gail, incluyendo a Mary y SSR, la estaban buscando activamente y distribuyendo carteles de personas desaparecidas. Durante esta conversación, Robert le mencionó a Marianne que pensaba que Gail estaba de compras en Bloomingdale's durante una semana, lo cual levantó sospechas para los investigadores. En otra ocasión, hizo un comentario extraño a la madre de Gail sobre cómo los Cats se estaban enfermando y la necesidad de limpiar la alfombra. Lo encontraron peculiar. Los detalles que relató sobre los eventos del 7 de julio diferían dependiendo de con quién hablara. Curiosamente, no notificó a la policía sobre la discusión que tuvo con Gail el domingo por la mañana, antes de su partida a las 11 a.m., a pesar de haberlo contado a su familia y a algunos amigos. En cambio, le dijo a la policía que la discusión ocurrió la noche antes de que ella desapareciera, citando problemas financieros como la razón. Afirmó que se reconciliaron después. Incluso mencionó una cena romántica que preparó para Gail cuando regresaron a su apartamento el 6 de julio, afirmando que ella fue a Central Park a las 11 a.m. del día siguiente. A pesar de los repetidos interrogatorios por parte de la policía para asegurarse de que revelara todos los eventos del 7 de julio, él mantuvo que permaneció en el apartamento hasta salir para la fiesta a las 5:30 p.m. Esto contradijo lo que le dijo a los amigos de Gail, quienes afirmaron que la buscó en Central Park entre las 11 a.m. y las 5:30 p.m., incluso después de afirmar haber encontrado su toalla y aceite bronceador. A pesar de la importancia de esta información en la desaparición de Gail, no informó a la policía. Robert informó al detective que había hablado con el portero de su complejo de apartamentos, quien recordó haber visto a Gail salir alrededor de las 11 a.m. Sin embargo, no regresaré. Sin embargo, cuando fue confrontado por la policía, el portero afirmó que no había visto a Robert ni a Gail ese día. Además, cuando el detective Dalsa solicitó una búsqueda en el apartamento de Gail en julio, tras su informe inicial de desaparición, Robert solo respondió el 12 de septiembre y permitió la entrada el 30 de septiembre. Sin embargo, debido a limitaciones, la policía no pudo buscar muestras de sangre o cabello. A medida que crecían las sospechas sobre la posible implicación de Robert en la desaparición de Gail, la policía investigó su matrimonio y descubrió una relación lejos de ser perfecta, descrita como tóxica por conocidos. La relación no siempre fue turbulenta. Se conocieron a principios de la década de 1980, cuando Gail era estudiante universitaria, y Robert era residente de cirugía en Manhattan. Robert inicialmente hizo grandes esfuerzos para impresionar a Gail, demostrando sus habilidades como piloto y su fluidez en varios idiomas, lo cual parecía romántico. La relación fue inicialmente descrita como mágica. Sin embargo, las cosas cambiaron y comenzaron a discutir con más frecuencia en los meses previos a la desaparición de Gail. La hermana de Gail, Elaine Katz, le dijo a la policía que presenció a Robert alimentando a Gail a la fuerza en un restaurante, lo cual la perturbó profundamente. Este fue solo uno de varios incidentes preocupantes descubiertos por la policía. Tanto amigos como familiares describieron a Robert como controlador, y Gail le confió a un vecino que se sentía incómoda en casa. Gail había presentado previamente un informe policial alegando que Robert la había estrangulado, hasta dejarla inconsciente después de atraparla fumando en el balcón. Aunque Gail se quedó con Robert después de que él aceptara ver a un psiquiatra, el psiquiatra más tarde le envió una carta advirtiéndole que Robert podría ser una amenaza seria para su vida. Gail había comenzado una nueva relación y decidió irse poco antes de que se reportara su desaparición. Robert le dijo a un amigo que ella planeaba informarle de su decisión de irse y presentar el divorcio el 7 de julio. También declaró que si Robert se negaba a cooperar y aceptaba un acuerdo, ella revelaría la carta que recibió de su psiquiatra, advirtiéndole sobre el peligro potencial que él representaba, posiblemente incluso mostrándola a sus colegas. La policía concluyó que la acumulación de pruebas circunstanciales apuntaba a la implicación de Robert en la desaparición de Gail. Sin embargo, quedaba un obstáculo significativo. Gail aún no había sido encontrada. La búsqueda de Gail continuó mientras su familia y amigos trabajaban para descubrir la verdad sobre su aparición. Sin embargo, Robert parecía despreocupado. Pasaba mucho tiempo en los Hamptons, asistiendo a fiestas y desarrollando relaciones con otras mujeres.
En septiembre de 1985, una mujer llamada Ladraur Berta Karnowski se mudó con él a su hogar conyugal, y estuvieron juntos durante aproximadamente un año. A pesar de los esfuerzos continuos, no se pudo encontrar rastro alguno de Gale, y no se realizaron arrestos. Aunque no se habían realizado arrestos, el detective jefe Andy Rosenzweig seguía llevando a cabo una investigación activa y continua sobre la desaparición de Gale. El detective Rosenzweig revisó las pruebas, consciente del amor de Robert por volar y de su licencia como piloto, y se centró en verificar los registros de vuelos en el aeropuerto de Nueva Jersey. Se sabía que Robert alquilaba aviones con frecuencia. Una investigación en los registros reveló que el 7 de julio de 1985, a las 4:30 p.m., alquiló un avión Cessna 172 en el aeropuerto Caldwell en Fairfield, Nueva Jersey, y lo devolvió después de 1 hora y 56 minutos. Sin embargo, Robert había cambiado la fecha en su propio registro de vuelo al día siguiente, 8 de julio. El descubrimiento del detective Rosenzweig generó preocupaciones. ¿Por qué intentó Robert ocultar el vuelo? El detective Rosenzweig sospechaba que Robert había matado a Gale y había desechado su cuerpo en el Océano Atlántico. Los registros de vuelo de Roberts mostraron que tenía suficiente tiempo para volar 165 millas a través de una porción del océano. Sin embargo, sin el cuerpo de Gale, la oficina del fiscal del distrito creía que no había suficientes pruebas para asegurar una condena. Durante años después de que Gale desapareciera en mayo de 1989, un torso apareció en Staten Island. En ese momento, las pruebas de ADN no estaban disponibles. En su lugar, un técnico de rayos X comparó una radiografía antigua del pecho con el torso y determinó que pertenecía a Gale. El torso fue entregado a la familia de Gale, quienes realizaron un servicio fúnebre para ella. A pesar de esta identificación, no se presentaron cargos, y Robert se mudó a Las Vegas, donde estableció una exitosa práctica de cirugía plástica. Continuó saliendo y se hizo muy conocido en la comunidad. Se casó con Janet Sally en 1996, y la pareja luego se mudó a Dakota del Norte, donde tienen una hija. A pesar de la aparente partida de Robert, el detective Rosenzweig estaba atormentado por el caso sin resolver de la desaparición de Gale y decidió reabrirlo una década después, cuando el análisis forense de ADN estaba disponible. Con el permiso de la familia de Gale, el torso fue exhumado para ser analizado, lo que eventualmente reveló que no pertenecía a Gale. A pesar de la ausencia del cuerpo de Gale, la policía y el DH creían tener suficientes pruebas para arrestar y acusar a Robert de asesinato en segundo grado. Robert se declaró no culpable de los cargos. El caso contra Robert se basaba únicamente en pruebas circunstanciales. No había testigos presenciales, pruebas forenses, confesiones ni cuerpos presentes. No obstante, la fiscalía afirmó que, a pesar de la naturaleza circunstancial de las pruebas, claramente apuntaban a una conclusión. Ellos argumentaron que Roberts asesinó a Gale en su apartamento después de enterarse de su intención de dejarlo. Según la policía, Robert pasó horas desmembrando el cuerpo de Gale antes de arrojarlo al océano entre Montauk Point, Nueva York, y Cape May, Nueva Jersey. La tarea de la fiscalía era persuadir al jurado de que Robert podía deshacerse del cuerpo mientras pilotaba el avión, afirmando que actuó solo. Para respaldar su argumento, presentaron 4 testigos expertos, así como un video que demostraba cómo se podría llevar a cabo tal acto. El jurado escuchó el testimonio de 4 testigos expertos. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, un piloto experimentado de la policía de Nueva York e inspector de seguridad aérea, y un instructor de vuelo de piloto de transporte aéreo y examinador de pruebas de vuelo de la FAA, afirmaron que Robert, un residente de cirugía y piloto, podría desmembrar fácilmente un cuerpo del tamaño de Gale, 5 pies, 3 pulgadas y 110 libras, en 10 minutos. También testificaron que él podría meter sus extremidades desmembradas en una bolsa de vuelo y transportarlas a través de una salida trasera no monitoreada de su edificio de apartamentos antes de caminar 2 cuadras hasta su coche y darse cuenta. Los expertos también afirmaron que Robert podría cargar la bolsa de vuelo en el avión Cessna 172 sin ser detectado y volar sobre el Océano Atlántico para deshacerse de los restos de las escalas. Notaron que el avión alquilado era relativamente sencillo de operar. La fiscalía presentó pruebas del motivo al jurado, revelando el romance de Gale y su deseo de dejar a Robert. Ella había hecho planes, había pedido dinero prestado
y estaba decidida a irse el 7 de julio. El tribunal se enteró de que Robert no notificó a nadie, incluida su familia, sobre sus actividades de vuelo ese día. El registro de vuelo alterado se presentó como evidencia de que él voló al día siguiente. Sin embargo, el tribunal fue informado sobre la naturaleza tumultuosa de la relación entre Robert y Gail, incluyendo alegaciones de violencia doméstica. Robert había descrito anteriormente sus discusiones como intensas y volátiles. Hubo informes de que él expresaba odio hacia Gail y hacía declaraciones que implicaban un deseo de perjudicar su testimonio, revelando tanto amenazas directas como percibidas hechas por Robert. En el otoño de 1983, Gail contactó a su primo Hilary Wiese, un abogado, y le contó que ella y Robert tuvieron una acalorada discusión durante la cual él la estranguló, dejándola inconsciente por primera vez, aunque no era la primera vez que la estrangulaba. Además, la terapeuta de Gail, la doctora Sybil Varan, testificó. A pesar de las afirmaciones de Roberts de que Gail era suicida, el Dr. Varan declaró que nunca había discutido tales preocupaciones con Robert y no creía que Gail fuera suicida. La defensa argumentó que Robert era inocente, describiendo a Gail como una persona con problemas de salud mental, adicción a las drogas y relaciones inestables con otros hombres. Llamaron a un testigo que afirmó haber visto a Gail en una tienda de bagels unos días después de que desapareciera. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que la descripción de la mujer por parte del testigo no coincidía con la de Gail. Después de 5 horas y media de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en segundo grado. Como resultado, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Robert apeló el veredicto, pero finalmente no pudo revocarlo. Después de cumplir 20 años de su condena, Robert confesó por primera vez durante una audiencia de la Junta de Libertad Condicional en 2020. Admitió haber matado a Gail y haber arrojado su cuerpo desde un avión, lo cual era consistente con la teoría de los hechos de la fiscalía. Roberts describió cómo discutieron, y él se sintió abrumado, eventualmente atacando y estrangulando a Gail. Luego voló un avión, abrió la puerta y arrojó su cuerpo al océano. Cuando se le preguntó sobre su motivación para el asesinato, Robert lo atribuyó a su inmadurez e incapacidad para controlar su ira de manera efectiva. A pesar de su confesión, el cuerpo de Gail nunca ha sido encontrado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.